Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, como ven en el título, vamos a meternos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un chisme jugoso, pero con una pizca de reflexión. Vamos a desmenuzar esa advertencia que un periodista famoso le lanzó a Can, ese ídolo turco que todos adoramos, y que básicamente le dijo: tienes que casarte con Demet. Sí, así como lo escuchan. Suena a novela, ¿verdad? Pero créanme, hay mucho más detrás de esas pocas palabras. Así que si les gusta el drama, el amor, y un poquito de intriga de la vida real, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olviden, si todavía no son parte de esta comunidad, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. Imagínense la escena: un periodista de renombre, alguien con credibilidad, alguien que no suelta información a la ligera, lanza una declaración tan directa y contundente. No fue un rumor, no fue una especulación de fans. Fue una afirmación que sacudió el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, llegó a oídos de todos nosotros. La pregunta es, ¿quién es este periodista y por qué hace una recomendación tan personal y, francamente, tan audaz? Pues bien, estamos hablando de un comunicador con años de experiencia, alguien que ha estado en el ojo del huracán del entretenimiento por mucho tiempo, y cuya opinión, cuando se pronuncia, se toma muy en serio. No es alguien que habla por hablar. Y cuando esta persona señala algo como un deber ser, para una figura pública de la talla de Can Yaman, créanme, hay algo que no podemos ignorar. La advertencia, para quienes no la conozcan en detalle, se refiere a la relación que Can ha tenido, y quizás sigue teniendo, con la actriz Demet Özdemir. Ustedes saben que su química en la serie Erkencikus fue algo que prendió fuego a las pantallas. La chispa entre ellos era innegable, palpable y para muchos fans, era la confirmación de que lo que veíamos en cámara trascendía la ficción. Recuerdo perfectamente la intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus diálogos, la forma en que se complementaban. Era el tipo de conexión que te hace creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Y claro, como espectadores, como fans, inmediatamente empezamos a desear que esa magia se trasladara a la vida real. Queríamos que esos dos tortolitos se quedaran juntos para siempre. Pero la vida real, amigos míos, rara vez es tan sencilla como un guión de televisión. Can y Demet tuvieron su momento, disfrutaron de una relación que cautivó a multitudes, pero eventualmente, como muchas relaciones, la suya llegó a su fin. Y aquí es donde entra el misterio de la advertencia del periodista. ¿Por qué, después de que la relación supuestamente terminó, resurge esta voz autorizada con un consejo tan categórico? ¿Qué ha visto o escuchado este periodista que lo lleva a insistir en que Can debería casarse con Demet? Podríamos especular infinitamente, ¿verdad? Quizás el periodista tiene información privilegiada sobre un amor que nunca terminó realmente, un amor que simplemente se escondió por un tiempo, esperando el momento adecuado para resurgir. O tal vez, y esta es una teoría que me gusta explorar, el periodista está viendo algo en Can, en su trayectoria, en sus relaciones actuales, que le hace pensar que Demet es la persona ideal para él, la pieza que le falta para encontrar la estabilidad, la felicidad completa. Piensen en Can Yaman. Es un actor con un carisma arrollador, un físico que roba suspiros, y una carrera que ha explotado a nivel internacional. Ha viajado por el mundo, ha participado en proyectos ambiciosos, y ha estado rodeado de atención mediática constante. Es una figura pública en el sentido más puro de la palabra. Y en medio de toda esa vorágine, las relaciones personales se vuelven un desafío aún mayor. La presión, los flashes, las constantes especulaciones sobre quién es su pareja actual, todo eso desgasta. Y luego está Demet Özdemir. Ella también es una actriz increíblemente talentosa, con una belleza serena y una personalidad que parece irradiar calidez. La conexión que demostraron en pantalla era tan genuina que es difícil imaginar que fuera solo actuación. Hay quienes dicen que la pareja perfecta no es solo la que luce bien junta, sino la que se entiende, la que se apoya, la que comparte valores. Y por lo que hemos visto, Can y Demet parecían encajar en ese molde. Entonces, ¿qué podría estar pensando este periodista? Podría ser que, desde su posición de observador avezado, ha notado un patrón en la vida de Can. Quizás ve que, a pesar de sus éxitos, hay una búsqueda de algo más profundo. Quizás ha presenciado cómo, en medio de relaciones pasajeras o de la intensa vida profesional,
Can nunca ha logrado alcanzar esa paz y esa plenitud que solo una pareja estable y amorosa puede brindar. Y en ese contexto, la figura de Demet Özdemir podría surgir como la solución ideal, la par. Eja que le ofrece esa estabilidad, ese hogar, ese apoyo incondicional que quizás él necesita desesperadamente. Otra posibilidad es que el periodista tenga conocimiento de conversaciones privadas o de encuentros que sugieran que entre Can y Demet todavía hay sentimientos latentes. A veces el tiempo y la distancia no logran borrar una conexión real. Y si este periodista ha sido testigo de algún indicio de que todavía existe esa llama, no sería descabellado que su consejo fuera el de avivarla y dejar que se convierta en un fuego eterno. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en la información que tenemos y en la reputación del periodista. No podemos saber con certeza cuáles son sus motivaciones exactas o qué información específica ha llevado a esa afirmación. Pero precisamente esa ambigüedad es lo que hace que el tema sea tan fascinante. Nos invita a pensar, a imaginar, a creer en el poder del amor verdadero, ese que a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de prevalecer. Imaginen la narrativa: dos estrellas que se enamoran en el set, conquistan al mundo con su química, se separan por razones desconocidas y luego un sabio observador les dice que están destinados a estar juntos. Es el sueño de cualquier guionista. Pero la vida real a veces nos sorprende con tramas más complejas y conmovedoras que cualquier ficción. Quizás el periodista está haciendo un llamado al instinto de Can. Tal vez está diciendo de forma muy sutil que hay una razón por la que la conexión con Demet fue tan especial, y que ignorarla sería un error. A veces en la búsqueda de lo nuevo, de lo diferente, olvidamos el valor de lo que ya hemos experimentado, de lo que sabemos que funciona, de lo que nos hizo felices. Y para nosotros como espectadores es fascinante seguir estas historias. Nos hace creer en la posibilidad de que el amor, ese amor que vemos en las pantallas, pueda existir también en la vida real. Nos da esperanza. Y quién sabe, tal vez esta advertencia sea el catalizador que Can necesita para reflexionar sobre sus decisiones, para mirar hacia atrás y reconocer que Demet podría ser, efectivamente, la mujer con la que realmente quiere construir un futuro. Además, piensen en el impacto que una relación consolidada entre Can y Demet tendría en sus carreras. Ambos son figuras muy populares y juntos formarían una pareja de poder en la industria del entretenimiento. Pero más allá de lo profesional, está el tema de la felicidad personal. ¿Acaso no es eso lo más importante? Tener a alguien que te entienda, que te apoye, que te haga reír, que sea tu cómplice en las buenas y en las malas. Y por lo que hemos visto, Can y Demet parecían tener todo eso. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que un periodista de peso ha lanzado una bomba. Que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque supuestamente terminada, sigue siendo un tema de interés y especulación. Y que la advertencia de que Can tiene que casarse con Demet es una invitación a reflexionar sobre el destino, sobre las conexiones genuinas, y sobre la búsqueda de la felicidad en medio de la fama y el éxito. Quizás, solo quizás, esta advertencia es una señal, un recordatorio para Can de que hay un amor que vale la pena luchar, un amor que podría ser su ancla en medio de la tempestad de su vida pública. Y es que al final del día, todos buscamos esa conexión especial, esa persona que nos complemente. Y si la vida o un periodista experimentado nos da una pista de quién podría ser esa persona, quizás valga la pena prestar atención. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este tema tan apasionante. Hemos explorado la misteriosa advertencia del periodista, hemos especulado sobre las razones detrás de ella, y hemos reflexionado sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo cierto es que estas historias nos mantienen al filo del asiento y nos recuerdan que incluso en la vida de las estrellas, hay espacio para el romance, la esperanza y las segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el periodista tiene razón? ¿Creen que Can y Demet deberían darse otra oportunidad? ¿Tienen alguna otra teoría sobre por qué se hizo esa advertencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron intrigante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos podamos seguir esta fascinante conversación.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y chismes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.